Lo siento. Mike. Rabe, porque Izuku tenía que asumir que este era el compañero que el hombre que los había secuestrado había mencionado, puso los ojos en blanco. No intentes eso conmigo. Hice que Asai siguiera a Aizawa lo mejor que pudo, ese héroe es bueno guardándose para sí mismo. Se lo daré, pero se equivocó. Cometió un error cuando fue a visitarte. Yo hice mi investigación. Midoriya Izuku. Estudiante de segundo año de secundaria. Kirkles. Padre misteriosamente fuera de la foto. No pudiste haber hecho mucho. Mi padre es Midoriya Isashi. Izuku no podía creer que tuviera que discutir esto. Él trabaja en el extranjero. Estoy seguro de que la historia funciona bien con todos los demás, pero me temo que no la estoy comprando. La habilidad de Eraserhead es anular las peculiaridades. No es tan difícil creer que pueda tener un hijo sin personalidad como resultado. La genética de la heredabilidad de la peculiaridad todavía se está estudiando, después de todo. ¿En qué diablos estás? Espetó Bakugou. Aizawa-sensei no tiene la edad suficiente para ser mi papá. ¿Él es qué? ¿28? Dijo Izuku, exasperado. Y esta era la persona que los había secuestrado. Ni siquiera podía hacer algo tan simple como la investigación básica, y sin embargo, había podido noquear a Izuku y Kacchan debido a una peculiaridad bien usada. ¿Había sido solo suerte o Rabe era más inteligente de lo que parecía? Izuku tuvo que preguntarse qué tan bien pensado estaba el plan de los villanos si había arruinado un detalle tan importante. Rabe zumbó pero no parecía convencido. Todavía no nos has dicho por qué nos has secuestrado todavía, imbécil. Kacchan echó humo, cansado de ser ignorado. Rabe se volvió hacia él con aire de indiferencia. La expresión de Kacchan se retorció aún más. Como dije antes, nunca se suponía que te llevara. Después de todo, solo necesitaba un rehén, así que no te preocupes. Tendrás libertad para ir después de que Eraserhead haya muerto. Miró de nuevo a Izuku. En cuanto a por qué a todo esto en general, dijo, señalando el almacén a su alrededor. Eraserhead mató a alguien importante para mí. Estoy aquí para hacer las paces. Eraserhead es un héroe. Se suponía que lo era, sí. Rabe se apartó de ambos ahora, caminando por el camino del que había venido. Y él debería estar aquí pronto. Tuve la amabilidad de dejarle una dirección, así que si me disculpas, debo asegurarme de que todo esté en orden. Solo siéntate, y se acabará antes de que te des cuenta. Fue después de que el eco de los pasos de Rabe se desvaneciera que Izuku finalmente se volvió hacia Kacchan. ¿En serio él simplemente nos dijo que nos sentáramos juntos? ¿Qué? Él. Joder. Deku. Por un momento, Izuku se alegró de que sus manos estuvieran atadas porque las explosiones que Kacchan había provocado no podían golpearlo directamente. El calor aún ardía, e Izuku se alejó de él con cuidado mientras Kacchan intentaba liberarse una vez más. ¿Por qué el imbécil que nos secuestró piensa que un héroe profesional es tu padre? Conocí a tu padre y está tan lejos de un profesional como puedes estarlo. Izuku suspiró. No había forma de que saliera de esta explicación, pero por el lado positivo, al menos eso significaba que Kacchan ya no lo seguiría acosando después de la escuela. Él lidiaría con cualquier otra consecuencia más adelante de su revelación. Aizawa Shouta, Eraserhead, me ha estado entrenando. Silencio. Y entonces, entrenándote. ¿Entrenándote para joder qué? Izuku apenas podía entender las palabras a través del rechinar de los dientes de Kacchan. Él enseña en Yuei. Dijo Izuku, preparándose para la inevitable reacción. Me está enseñando a pelear sin ninguna peculiaridad para que pueda pasar el examen de ingreso. Izuku se negó a dejar que Kacchan lo hiciera sentir mal por su decisión. Yuei había sido su sueño desde mucho antes de que supiera que nunca tendría una peculiaridad, y nada de lo que Kacchan dijo cambiaría el hecho de que Aizawa creía que podía hacerlo lo suficiente como para que lo aceptara como su alumno. Eso no impidió que se estremeciera cuando Bakugou se lanzó hacia él solo para ser detenido por el hecho de que sus manos todavía estaban atadas torpemente detrás de su espalda. ¿Cuánto tiempo? Casi un mes. Bakugou resopló. Sabía que algo estaba pasando. ¿Qué hiciste para que él estuviera de acuerdo con eso? ¿No sabe que eres un capricho, Deku? Él lo sabe. Y el motivo por el que decidió entrenarme no es asunto tuyo. Solo te lo cuento, porque fue mi entrenamiento lo que nos envolvió en esto. Izuku se detuvo. ¿Por qué estabas en esa calle, Kacchan? Sabes por qué llegué tarde, pero deberías haberte ido para entonces. ¿Estabas intentando seguirme otra vez? ¿Qué? No. No seas idiota, Deku. ¿Qué quieres decir con que no es de mi incumbencia?
No tenemos tiempo para esto. Necesitamos descubrir cómo desatarnos antes de que Aizawa Sensei llegue. La peculiaridad que nos dejó fuera de combate es bastante peligrosa, y todavía no sabemos qué planea exactamente Rabe o qué su peculiaridad es. Izuku estaba preparado para que Kacchan discutiera, pero en cambio su expresión cambió, centrándose en la forma en que Rabe había desaparecido. Déjame salir de aquí. No necesito un héroe profesional tonto para salvarme. Yo también lo patearé. Cualquier héroe que acepte entrenar a un idiota sin extravagantes como tú no puede ser tan bueno. Kacchan continuó despotricando, tirando de las ataduras pero sin éxito. Bakugou Katsuki sería un gran héroe algún día. Izuku no dudaba de eso. Pero incluso después de su corto tiempo con Aizawa, observando al héroe, aprendiendo más sobre cómo operaban los héroes profesionales, Izuku sabía que había mucho más para ser un profesional de lo que la gente pensaba. Kacchan estaba acostumbrado a ser el mejor, a ser el único en su grupo de seguidores con la capacidad de liderar. No sabía cómo trabajar con los demás. No sabía lo que era tener que depender de alguien más y, como resultado, tendía a enfrentarse a situaciones con armas de fuego. No quiere decir que no era inteligente o no tenía una estrategia, no era el mejor de su clase para nada, pero cuando Kacchan creía algo que había cometido por completo y justo en ese momento, Kacchan parecía creer que sus captores eran incompetentes. En el momento en que escuchó a Rabe decir que el padre de Izuku era Seread, los había despedido. Su rostro lo había dejado claro. No, por mucho que necesitara la ayuda de Kacchan para salir del almacén, a Izuku le correspondería liberarlos de sus ataduras. Las explosiones de Kacchan no tuvieron efecto, y no estaba lo suficientemente calmado como para pensar de otra manera. Sus ojos se posaron en su mochila. Tal vez estos villanos eran un poco incompetentes después de todo. Izuku no los subestimaría, pero eso no significaba que no aprovecharía sus errores. La bolsa no estaba muy lejos, y mientras sus manos estaban atadas, en realidad estaban atadas a cualquier accesorio conectado a tierra. Si Izuku se movía con suficiente cuidado. Le dolían los hombros cuando empujaba contra las ataduras, aplanando sus palmas contra el suelo. Aprovechando su peso, Izuku avanzó un poco. Sabía que tenía que parecer ridículo, arrastrándose por la corta distancia con sus pies, pero en segundos la bolsa estaba al alcance. El único problema era cómo conseguir lo que necesitaba. Encontrar la cremallera cuando no podía ver lo que estaba haciendo era más difícil de lo que había esperado, pero logró hacerlo, presionando la bolsa contra la pared mientras tiraba. Fácil parte con. ¿Por qué Izuku? Izuku tenía muchas cosas en su bolso. Ahí estaban los libros y las notas que necesitaba para la escuela, el cuaderno actual que había estado llenando con notas extravagantes, bol. 12, sus barras esgrima, bocadillos, su teléfono, bolígrafos sueltos y lápices auriculares. Izuku maldijo, prometiéndose a sí mismo que limpiaría todo cuando salieran de este lío. Finalmente, después de varios minutos de excavar e ignorar las quejas de Kacchan y el olor lejano del humo, Izuku encontró lo que había estado buscando. La pequeña navaja de bolsillo plegable, bien por debajo del límite de 6 centímetros, se había añadido a su bolsa como precaución. Una muy necesitada parecía. Era posible que no funcionara. Lo que sea que estuvieran atados en sus manos había resistido la fuerza de las explosiones de Kacchan, pero era la única opción que tenían, aparte de tratar de encontrar la salida con las manos detrás de sus espaldas. Izuku colocó el cuchillo con cuidado, girándolo con las puntas de sus dedos. Simplemente desabrochar su bolsa había sido difícil con sus manos como estaban, pero esto... Coloca mal el cuchillo, e Izuku podría terminar cortándose y haciendo la situación mucho peor de lo que ya estaba. Mierda Deku, ¿qué diablos estás haciendo ahora? Ahora no, Kacchan, estoy tratando de... Hubo un golpe cuando la hoja se extendió. Frotándose las muñecas para recuperar la circulación, Izuku se volvió hacia su bolsa, dudando por un momento antes de cerrarla. Por mucho que le hubiera gustado poner en práctica su nueva habilidad, no era el momento. No había estado entrenando con las varillas el tiempo suficiente para saber qué hacer realmente con ellas, y sus 2 lecciones solo habían usado las réplicas de madera. Mejor seguir con lo que era mejor. Déjame liberarte, Kacchan. Vete a la mierda. Puedo salir por mi cuenta. No necesito ayuda, tu ayuda. Se quejó. Parece que te ves bien, respondió Izuku, agachándose con cuidado en caso de que hubiera otra explosión, accidental o intencional. Cállate. ¿Tenías un cuchillo en tu bolsa todo este tiempo? Por suerte para nosotros, lo hice. Y afortunadamente funcionó. Kacchan no le agradeció, e Izuku no esperaba que lo hiciera.
Cuando partió en la dirección en que se había ido Rabe, Izuku lo agarró del brazo y lo detuvo. Kacchan se giró, mirándolo fijamente mientras se alejaba de las manos de Izuku. ¿Qué demonios, Deku? No podemos simplemente irnos corriendo. No sabemos qué han planeado o dónde están. Tenemos que tener cuidado y pensar en esto. Aceptando a regañadientes que Izuku tenía razón, preguntó Kacchan. Dijo que el chico Aizawa estaba en camino. ¿Tienes alguna idea de cómo manejaría algo como esto? Izuku sonrió. Tengo algunos. Incluso con el auto de Isashi, el viaje a la dirección que Aizawa había dejado era de media hora. Media hora de estar sentado y tratando de no pensar en lo que estos villanos, quienesquiera que fueran, habían estado haciéndole a Midoriya todo el tiempo que lo tenían. Parte de ser un héroe profesional es la habilidad de separarte de las tragedias que ocurren en la línea de trabajo. Para observar los eventos que se desarrollan a su alrededor, piense críticamente sobre las soluciones y ponga en práctica un plan con eficiencia casi clínica cuando sea necesario. Los villanos principales no aparecían todos los días, pero ocurrieron lo suficiente, y cuanto mejor era lo que hacías, más a menudo te llamaban para ese tipo de situaciones. Aizawa había sido llamado en muchas situaciones de rehenes antes, en momentos en que sus extravagantes habilidades anulaban rápidamente un enfrentamiento que podría haberse convertido en mortal. En todas y cada una de esas llamadas, había apreciado su capacidad para compartimentar emocionalmente. Su peculiaridad y la lucha que a veces tenía que hacer cuando no funcionaba, requería concentración y concentración. No era bueno con nadie si no podía mantener la calma necesaria para que su capacidad fuera la más efectiva. Ponte demasiado nervioso o distraído, pierde de vista al villano, y todo terminó. Aizawa nunca había tenido dificultades para mantener esa distancia de una misión antes, pero por primera vez su paciencia comenzó a debilitarse a medida que continuaba el viaje. Midoriya había sido tomada, y Aizawa no sabía qué haría si el chico se lastimaba por su culpa. Sí, lo estaba entrenando para ser aceptado en Yuwei, entrenándolo para ser un héroe, pero Midoriya no había sido aceptada todavía. Era solo un niño de 13 años que quería aprender, ayudar a la gente, y aunque Aizawa sabía que un día Midoriya tendría que aprender sobre el verdadero peligro que conlleva ser un héroe, Aizawa pensó que habría tenido tiempo para prepararlo. Le había dicho a Inko que no tenía la costumbre de enviar a los niños a situaciones que no eran capaces de manejar, y un villano con una vendetta lo había convertido en un mentiroso. Aizawa nunca se perdonaría si Midoriya no estaba bien. Lo recuperaremos, Shouta, dijo Isashi, sin apartar la vista de la carretera. Había una razón por la que Aizawa había decidido llamar a su amigo. Aparte de no saber exactamente lo que estos villanos tenían preparado para él, Aizawa no podía confiar en sí mismo para tomar las decisiones más racionales en este momento. Si perdía el foco, necesitaba a alguien allí con quien pudiera contar, y no había nadie más en quien Aizawa confiara en la seguridad de Midoriya, además de Isashi. Conduce más rápido, por favor. Por supuesto, por supuesto. Isashi, por su parte, nunca había visto a su amigo tan extraño. Aizawa había ganado la reputación de ser un maestro duro por una razón. Esperaba a muchos de sus alumnos y, como resultado, había muy pocos con los que se conectaba a nivel personal. No tenía el récord de la mayoría de las expulsiones por ninguna razón, después de todo. Pero algo acerca de este niño, este Midoriya Izuku, había resonado con él. Cuanto más miraba a Aizawa, más quería conocer a este niño. Cuando finalmente llegaron a la dirección que había dejado en la casa de Midoriya, encontraron un gran almacén, no muy diferente del que Aizawa y Midoriya entrenaron. Sin embargo, claramente no se había resuelto. Los paneles, decolorados y pelados, parecían listos para ceder. Isashi aparcó a corta distancia camino abajo. ¿Aquí es donde lo han llevado?, preguntó Isashi, ajustándose el cuello. Mucho espacio para que puedan instalar una trampa, dijo Aizawa. Es tu decisión, Shouta. ¿Qué quieres hacer? Saben que vamos a venir. No tiene sentido intentar colarse. Todos estos almacenes tenían el mismo diseño básico, pero no había manera de decir qué se había hecho al interior desde donde estaban. La única forma de saber era entrar. Lidera el camino, Shouta. Isashi le puso una mano en el hombro. Aizawa tendría que recordar que le debía a su amigo tantos maratones de esa estúpida serie como quisiera después de esto. La habitación en la que entraban estaba oscura, el polvo cubría las ventanas que bloqueaban la poca luz que quedaba del sol poniente. Las cajas se alineaban en las paredes, pero la mayor parte de la sala expansiva estaba vacía. Aizawa podía ver una puerta en el otro extremo de la habitación, pero él y Isashi no se movieron hacia ella.
Alrededor del techo de la habitación, en su mayoría escondido por las sombras, corría una pasarela de metal. El ruido de los pasos hizo eco, y Hisashi y Aizawa se volvieron hacia atrás mientras intentaban encontrar de dónde provenía el sonido. ¡Ay! Aizawa sintió que Hisashi se estremecía detrás de él y miró sin volverse completamente a tiempo para verlo tirar un pequeño dardo de su cuello. ¿Qué demonios? Presente Mick. Una voz crepitó a través de un sistema de intercomunicación, resonando en la habitación. Bienvenido, Eraserhead. Aizawa había esperado que reconociera la voz, que les daría una pista de a quién y con qué estaban tratando, pero no de tanta suerte. No esperaba que trajeras a Present Mick, pero esto podría mejorar. Una pequeña demostración de mi peculiaridad antes de que las cosas realmente empiecen. ¿Qué me has hecho? Preguntó Hisashi. ¿Y qué has hecho con Midori Izuku? El pequeño protector de Eraserhead está bien, aunque no está disponible en este momento. Lo necesitaba para el evento principal. En cuanto a ti, eso fue solo un poco de mi sangre. Necesario para activar mi capricho, me temo. He aprendido a lidiar con... Aizawa escudriñó las barandas, tratando de encontrar dónde estaba su atacante, pero estaba demasiado oscuro para ver más que un poco del metal. Él y Hisashi intercambiaron una mirada cuando Hisashi tiró el dardo al suelo. Había planeado usar a la joven Midoriya como mi ejemplo, pero esto funciona igual de bien. Te da una idea de lo que está por venir. La voz se rió. ¿Ves? Todo lo que hace falta es una gota de mi sangre y... Él se detuvo. Presente Mick, ¿estás? Hisashi se giró, y Aizawa, aturdida, no pudo hacer nada mientras gritaba, derribando a Aizawa. Se deslizó por el suelo, el áspero hormigón rasgando su piel. Es desafortunado que mi peculiaridad solo se pueda activar si alguien ha sido infectado por sangre, pero los beneficios lo compensan. Aizawa se levantó y se pasó el dorso de la mano por la boca. No necesitaba mirar para saber que estaba sangrando. Hisashi se mantuvo rígido frente a él, la mirada muerta en sus ojos era tan diferente a la exuberancia habitual de sus amigos. Hisashi. Aizawa dijo, aunque sabía que no funcionaría. Lo que haya sucedido, Hisashi no estaba en control ahora. Aizawa sintió que su cabello se levantaba mientras activaba su capricho. Hisashi lo perdonaría por restringirlo. No querría ser usado como un arma para algún villano, pero una vez más se sintió aturdido, incapaz de hacer nada mientras otro grito rasgaba el aire. Aizawa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de estrellarse contra la pared, las cajas se estrellaban a su alrededor. ¿Su capricho no había funcionado? Luchó por pensar a través de los golpes en su cabeza. Él y Hisashi no entrenaban juntos a menudo, pero su peculiaridad siempre había afectado al héroe antes, simplemente el aumento de rareza que era. Dar a alguien mi sangre me da el control total de su cuerpo, incluida su peculiaridad. La boca de Hisashi torció las palabras mientras las palabras salían a través de la estática amortiguada del altavoz. Me temo que eso también significa que tu extravagancia no tendrá ningún efecto en el pobre Mick actual mientras yo lo controlo. ¿Quieres que Midori Izuku regrese? Lucha con el micrófono actual. Porque la única forma para mí es a través de él.